Precisamente queremos analizar este y otros temas. Para eso establecemos contacto con el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la primera reacción que tiene usted ante este fallo? Me parece que es una resolución gravísima de la tercera sala de la Corte Suprema, que en un voto de mayoría resuelve instruir, ordenar a la Presidenta de la República a que recurra a la OEA para que ésta a su vez se constituya en una cárcel venezolana a contratar ciertas circunstancias de salud de personas privadas de libertad en Venezuela. Digo que es gravísima esta resolución por cuanto aquí hay una facultad que es exclusiva, es una facultad que de acuerdo al artículo 32, numeral 15 de la Constitución Política de la República, que señala con claridad que la conducción de las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organizaciones internacionales la lleva la Presidenta de la República. A la Presidenta de la República no se le puede ordenar que haga algo que ella es solamente soberana ante sí, porque tiene esa facultad es propia de poder ejercerla o no ejercerla. Yo pongo como ejemplo que también hay una facultad que es exclusiva de la Presidenta de la República, que es la declaración de guerra. Imagínense que el día de mañana el máximo tribunal de la República, a una de sus salas, conociendo algún recurso de protección con respecto, por ejemplo, al triángulo famoso del límite norte, se ordene por parte de la Corte Suprema, yo sé que esto es insólito el ejemplo, pero es un buen ejemplo, diga que hay que declararle la guerra al Perú. Es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República. No podría nunca el máximo tribunal de la República, por mucho que sea un máximo tribunal de la República, ordenarle eso a la Presidenta de la República, porque es una facultad exclusiva, como es también conducir las relaciones políticas con los gobiernos extranjeros, con la potencia extranjera y las organizaciones internacionales. Así dice el artículo 32, numeral 15 y el numeral 19 con relación a la declaración de guerra. En consecuencia, la Corte nunca debió haber ordenado lo que le ordenó a la Presidenta de la República. Diputado, pero entonces ¿a usted le parece que el fallo es gravísimo por la situación en la cual deja al Ejecutivo, más por lo que indica en su propio contenido? A mí lo que me preocupa es que aquí estamos en un Estado de derecho, un Estado democrático, donde hay una Presidenta de la República elegida por el pueblo y que tiene facultades que le son exclusivas. Es decir, de acuerdo al artículo 32 dice que son atribuciones especiales del Presidente de la República, numeral 15, conducir las relaciones políticas, dice, las relaciones políticas con potencias extranjeras y organizaciones internacionales. Es una facultad exclusiva. No puede una sala de la Corte Suprema, no puede el máximo tribunal de la República ordenarle a la Presidenta de la República que ella se inmiscuya en las relaciones internacionales, porque lo que está agrietando es las relaciones de los países que son estados soberanos. En consecuencia, cuando la Corte Suprema le ordena eso, se está inmiscuyendo en facultades que son propias de la Presidencia de la República. Malamente pudo el ministro del Interior haber dicho que iban a acatar esa resolución. Es como si hubiese dicho, sigamos con el ejemplo anterior que yo señalaba, que hubiese dicho la Corte Suprema, conociendo un recurso de protección, que efectivamente se le declare la guerra al Perú por el tema del Triángulo Norte. La Presidenta de la República dice, no, pero si esta facultad es mía, no tiene por qué meterse la Corte Suprema a ordenarme que yo le declare la guerra a un país. Son facultades propias mías. A mí lo que me interesa es que en un Estado de derecho, donde hay un principio de legalidad por el cual también se rige la Corte Suprema, nos regimos todos, este tribunal, y yo sé que en la tercera sala, y sé también que es un voto de mayoría, haya ordenado esto a la Presidenta de la República, compromete seriamente las relaciones internacionales de nuestro país, con cualquier país vecino. Diputado, y por eso que son atribuciones propias. Pero quisiera preguntarle porque usted ha dado un ejemplo y usted señala que qué pasaría si es que el máximo tribunal, en este caso, indicara que se debe declarar la guerra y que es una facultad presidencial. Pero en este caso, y vamos a la realidad, a los hechos que han ocurrido, el Ejecutivo no ha reaccionado de esa manera y el canciller ha señalado que el fallo se va a acatar. Bueno, yo creo que ellos están haciendo una mala e incorrecta interpretación de nuestra Constitución. Una Constitución que por lo demás a mí no me gusta, pero es una Constitución que hay que respetar. Yo creo que la resolución del máximo tribunal de la República, la tercera sala, en voto de mayoría, lo entiendo, es una resolución que es abiertamente inconstitucional. Lo que debió haber hecho el gobierno es haber repuesto esa resolución y mientras se reponía, debió haber recurrido al Tribunal Constitucional para señalar que esa resolución dictada por el máximo tribunal era inconstitucional. No puede pedírsele, no puede exigírsele, no puede ordenársele a la Presidenta de la República que haga algo ante las Naciones Unidas, organización internacional, ante Estados extranjeros, potencia extranjera,
El artículo 32, numeral 15, es sumamente claro y categórico. Es una atribución exclusiva del presidente de la República. Acá se están inmiscuyendo en facultades que le son propias, que son exclusivas de la presidenta de la República. En Diputado, consecuencia, están vulnerando el Estado de Derecho. Pero el Ejecutivo no reaccionó de esa manera, estamos hablando de incluso su mismo gobierno. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted simpatiza con el gobierno, usted simpatiza, ¿cierto?, con el gobierno de Nicolás Maduro? Mire, yo lo que simpatizo es con todos los estados que eligen democráticamente a sus autoridades, a todos los estados democráticos. Ya. Y por lo que yo tengo entendido, en Venezuela se eligen sus autoridades de manera democrática. Y de hecho van a recurrir de parte de Chile, van a recurrir una serie de observadores a ver el proceso electoral. En consecuencia, no es un problema de simpatía o no simpatía. Lo que a mí me preocupa es el Estado de Derecho de Chile. Se lo pregunto eso, en este caso usted señala que simpatiza con cualquier, en este caso, Estado o gobierno que sea electo democráticamente, y usted señala que eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, por lo tanto usted simpatiza con eso. La pregunta va apuntada a esto. ¿A usted le molesta la intromisión de la Corte Suprema por la situación en la cual deja al Ejecutivo, o más bien porque guarda relación con, en este caso, un beneficio para aquellos que son detractores de Nicolás Maduro? No, mire, si yo quisiera cuestionar la sentencia dictada por esta tercera sala del máximo tribunal, tendría muchas cosas que decir. Mira, hay una parte que yo, para ser preciso, yo quiero leerla, porque al final del día yo creo que es importante que la ciudadanía se entere. Esta resolución, que la tengo acá en mi poder, de la tercera sala, de voto mayoría, quiero insistir, porque fue por 3-2, una parte dice, como argumento, para argumentar en favor de revocar la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que por supuesto estaba muy bien fundamentada, dice que existe una copiosa información internacional disponible en Internet y medios de comunicación globales de distintas nacionalidades. Esta es una vergüenza. Nadie puede dictar una resolución amparándose en los antecedentes que existen en la Internet. Esto es poco serio. Yo nunca he visto, créame, yo he visto muchas resoluciones. Creo haber sido un abogado que litigó por muchos años. Nunca me había tocado ver una resolución que se fundamentara en los antecedentes que existen en Internet. Esto es poco serio. ¿Y sabe por qué es poco serio? Porque en definitiva la parte a la que lo que solicitaban protección, ellos habían tenido como contraparte al embajador de Venezuela en Chile. Y el embajador de Venezuela en Chile, por supuesto, estaba siendo llevado a un recurso, a un proceso de protección, cuando él tiene inmunidad porque él es un representante del Estado venezolano en Chile. En consecuencia, malamente podía ser arrastrado a ningún tipo de juicio. En consecuencia, fue un pleito en que la llamada bilateralidad de la audiencia, es decir, escuchar la contraparte, porque acá nunca se escuchó. Entonces, para poder argumentar, la Corte Suprema lo que hizo, esta tercera sala por voto de mayoría, fue decir, sacar los argumentos de la Internet. Esto no es serio. Y más encima aplica de mala manera el principio de justicia universal. Yo sé que no es un principio fácil de manejar, pero el principio de justicia universal, y para que lo sepan bien los telespectadores, significa que un tribunal nacional, por ejemplo, un tribunal nacional chileno, se atribuye la competencia, se atribuye capacidades para juzgar en nuestro país delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en un país extranjero, porque justamente los tratados internacionales permiten que cualquier país se pueda atribuir competencia para juzgar a aquellos autores que están en su territorio y que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso significa atribuirse competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No es lo que hace la Corte Suprema de ordenarle a la Presidenta de la República que se dirija a la OEA para que la OEA a su vez se dirija a Venezuela. Eso es altamente inconstitucional. Eso rompe seriamente el principio de legalidad y más aún, rompe nuestro Estado de Derecho. Y eso es lo que a mí es lo que a mí me preocupa. Lo demás, por supuesto, también a mí me gustaría que se actuase con ecuanimidad cuando se dictan resoluciones, que sean resoluciones fundamentadas. Pero a mí me preocupa que hoy día se esté alterando el Estado de Derecho de esta forma tan flagrante, tan abierta y tan descarada. Diputado, quiero llevarle otro tema muy rápido en favor del tiempo. ¿Qué le parece el traslado de Álvaro Corbalán a la cárcel de alta seguridad por incumplimiento disciplinario? Y le pregunto de inmediato, ¿usted cree que se debe cerrar Punta Peuco? Bueno, yo lo he insistido en reiteradas ocasiones, he presentado numerosos proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados a fin de que ese penal sea cerrado. Y yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque a mí lo que siempre me ha preocupado y de alguna forma me molesta es que esa cárcel se consiguió a través del ejercicio del poder militar sobre la sociedad civil. Ese es un penal que se consiguió a través de la extorsión más descarada para que Contreras entrara a cumplir, para que
para que Contreras aceptara cumplir su pena privado de libertad. Entonces dijeron hay que construirle un penal especial para que este criminal, hoy día fallecido, entre a cumplir su pena. Y yo creo que ya no estamos en los tiempos de aceptar ningún tipo de extorsión sobre la democracia. Esta democracia chilena hay que defenderla, hay que cuidarla. Y por eso que me preocupa la resolución de la tercera sala de este máximo tribunal. Me preocupa porque en definitiva es una resolución que rompe nuestro Estado de Derecho, nuestro principio de legalidad, rompe todos los principios que nosotros tenemos que estar siempre preocupados. En una democracia hay que cuidarla, la democracia se defiende, se cuida. Y yo creo que lo que ha hecho la tercera sala es justamente fragilizar nuestra democracia. Diputado, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Gracias a ustedes.